Un padre solitario, su corazón destrozado. Sus hijos lo abandonaron, su amor olvido. Sasha se pasea agitadamente de un lado a otro, claramente enojado, mientras que el anciano mira hacia el suelo. Su figura encogida muestra su desolación y arrepentimiento no solo por su situación actual, sino por la distancia emocional que ahora siente con sus hijos. Don Dagoberto pasaba sus días en un rincón de la sala, bajo la constante sombra de la desdén de sus hijos, Sasha y Julián. Aunque su cuerpo reflejaba las marcas del tiempo con una torpeza creciente y una fuerza menguante, su corazón aún sentía el frío filo de las palabras hirientes de sus propios hijos. En las tardes, cuando la televisión murmuraba de fondo y la luz del atardecer se colaba por las cortinas, los comentarios maliciosos de Sasha y Julián flotaban por el aire como hojas llevadas por el viento. ¿Cuándo se va a morir de una vez este viejo?, decían en tono de burla, asegurándose de que su padre los escuchara. Don Dagoberto, sentado en su vieja silla de madera, cerraba los ojos y dejaba que las lágrimas se deslizaran silenciosamente. Sus manos, una vez firmes y seguras, ahora temblaban al intentar sostener un vaso, dejándolo caer más veces de las que podía contar. Sus hijos, lejos de ayudarlo, lo ridiculizaban cada vez que sucedía. «Ni siquiera puedes sostener un vaso sin hacer un desastre», gritaba Julián, mientras el piso se manchaba una vez más de té o café. Las exigencias de Sasha y Julián no conocían límites. Mandaban a su anciano padre a la calle, llueva o truene, a pedir limosnas o a vender cualquier cosa que pudiera llevarse en sus débiles brazos, solo para que trajera algo de dinero a casa. Mientras tanto, ellos malgastaban la pensión de su padre en placeres efímeros, como noches de fiesta y tardes ociosas frente al televisor. En uno de esos atardeceres, mientras don Dagoberto se dirigía a casa con apenas unas monedas en el bolsillo, sintió el peso de su vida sobre sus hombros. Sabía que regresaba no a un hogar, sino a un campo de batalla donde cada palabra y cada gesto eran armas apuntadas a su dignidad. Cada paso hacia la puerta era un recordatorio de la soledad y el desamor que lo esperaban, donde la única certeza era el desprecio de aquellos a quienes había amado incondicionalmente. Una tarde, mientras la luz del crepúsculo teñía de oro y sombras el salón donde don Dagoberto descansaba en silencio, Sasha y Julián se encontraron en la cocina, hablando en susurros. La conversación, cargada de codicia y carente de cualquier vestigio de cariño filial, giró en torno a un tema macabro. «Julián, ¿has pensado qué pasaría si el viejo muere? ¿Crees que podríamos cobrar algo como sus hijos?», preguntó Sasha, con un brillo calculador en los ojos. Julián, inicialmente sorprendido por la frialdad de la pregunta, no tardó en mostrar una chispa de interés. «No estoy seguro, pero podríamos sacar algo de dinero. Quizás deberíamos hablar con un abogado para ver si hay alguna posibilidad». La idea parecía cada vez más atractiva para Julián, que comenzó a pensar en las posibilidades. «Imagínate, si pudiéramos heredar algo de dinero, no tendríamos que preocuparnos por trabajar durante un buen tiempo. Podríamos incluso vender esta vieja casa y mudarnos a algún lugar mejor». Sasha asintió, entusiasmado con la idea de liberarse de las responsabilidades y las cargas que suponía la presencia de su padre. «Mañana mismo podríamos buscar un abogado que nos asesore». Los hermanos planearon su siguiente paso con una frialdad despiadada, tratando el eventual fallecimiento de su padre no como una pérdida, sino como una oportunidad para beneficiarse económicamente. Mientras tanto, don Dagoberto, ajeno a los sombríos planes de sus hijos, seguía sumido en sus pensamientos, preguntándose qué había hecho mal para merecer tal abandono emocional y desdén por parte de aquellos a quienes había entregado todo su amor y esfuerzo. Don Dagoberto, en la quietud de su silla en el rincón de la sala, no había tenido la intención de escuchar la conversación de sus hijos. Pero las palabras, cargadas de intenciones sombrías,
llegaron a sus oídos como un viento helado que cortaba hasta el hueso. Con cada frase que escuchaba, su corazón se hundía más en un abismo de tristeza. Mientras Sasha y Julián discutían sus planes con entusiasmo, don Dagoberto sintió cómo se desmoronaba todo lo que había creído sólido y verdadero en su vida. Sus hijos, aquellos a quienes había dedicado sus mejores años, ahora deseaban su muerte, no por el alivio de su sufrimiento, sino por la ganancia material que podrían obtener. Al ver a sus hijos salir de la casa con prisa, tal vez para encontrarse con el abogado y poner en marcha su cruel plan, el anciano cayó de rodillas al suelo, abrumado por el dolor y la traición. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por sus mejillas, cada una un testimonio del dolor que le perforaba el alma. Con las manos temblorosas y entrelazadas, don Dagoberto elevó una oración a Dios, su voz quebrada por el sollozo. «Estoy muy triste, Señor. Me siento muy solo», murmuró entre lágrimas. «¿Cómo pueden desear la muerte de su propio padre? ¿Qué hice para merecer este abandono?» Allí, de rodillas en el suelo de su sala, con el eco de las voces de sus hijos aún resonando en sus oídos, don Dagoberto lloró desconsoladamente. Lloraba no solo por el miedo a lo que el futuro le depararía, sino también por el dolor de saber que sus propios hijos veían su partida de este mundo no como una pérdida, sino como una oportunidad. En ese momento de profunda desolación, se sintió más solo que nunca, un alma en pena en su propio hogar, rodeado de recuerdos y de un amor que, al parecer, ya no le era correspondido. Esa tarde, mientras el cielo se tornaba un gris plomizo que parecía presagiar una tormenta, Sasha y Julián se dirigieron con pasos decididos hacia la oficina de un abogado especializado en derecho sucesorio. A pesar de las nubes amenazantes, sus corazones estaban aligerados por la expectativa de buenas noticias que podrían cambiar sus vidas. Al llegar, fueron recibidos por el abogado, un hombre de expresión seria y voz calmada. Después de los saludos habituales y tras verificar la identidad de sus clientes, el abogado les proporcionó la información que tanto ansiaban escuchar. Según los registros y la información de la cuenta de jubilación de su padre, él ha acumulado una cantidad considerable, explicó, ajustando sus gafas con un gesto profesional. Se ha estado cobrando muy poco de esa cuenta. Actualmente tiene un acumulado de $50,000. Los ojos de Sasha y Julián se iluminaron al oír la cifra. El abogado continuó: «El día en que su padre fallezca, ustedes como sus hijos directos están designados como los beneficiarios de esta suma». Al escuchar la confirmación de que recibirían una suma tan considerable, una oleada de excitación los sobrecogió. Apenas salieron de la oficina del abogado, comenzaron a saltar de felicidad, celebrando la noticia con risas y planes para el futuro. Todo rastro de remordimiento o preocupación moral parecía haberse evaporado ante la perspectiva del dinero. Regresaron a su casa con una alegría desbordante, discutiendo sobre cómo podrían gastar el dinero, qué deudas pagarían primero y los placeres que ahora podrían permitirse. «Imagina todo lo que podremos hacer una vez que dispongamos de ese dinero», comentó Julián, casi soñando despierto con las posibilidades. Sasha, igual de entusiasmado, añadió: «Podríamos incluso tomar ese viaje a Europa que siempre hemos querido, o quizás comprar un coche nuevo». La conversación giraba exclusivamente en torno a sus futuras adquisiciones y la vida de lujo que les esperaba, sin un solo pensamiento para el padre que aún vivía, solo y desconsolado en casa. En su euforia, los hermanos habían olvidado por completo cualquier sentido de compasión o la triste realidad de su padre, cuya vida parecía tener valor para ellos solo en términos de dinero. Al regresar a casa, Sasha y Julián se sentaron en la sala, todavía vibrantes por la noticia del abogado. Pero la avaricia y la falta de escrúpulos
pronto llevaron la conversación hacia un territorio aún más oscuro. ¿Estás loco? No podemos simplemente enviarlo al cielo, dijo Julián, una nota de preocupación filtrándose en su voz al considerar la implicación de sus propias palabras. Sasha, con una frialdad perturbadora, sacudió la cabeza. No estoy hablando de matarlo, Julián. Estoy hablando de deshacernos de él. Podemos llevarlo lejos, a algún lugar donde nadie lo conozca, y dejarlo allí. Así podríamos cobrar la herencia sin tener que esperar. Julián, aunque inicialmente reacio, no tardó en dejarse convencer por la desesperación de su situación financiera y la promesa de un futuro sin preocupaciones económicas. Así, entre susurros y miradas cautelosas, los hermanos comenzaron a trazar un plan. Decidieron que la mejor manera de ejecutar su esquema sería hacer que su padre, don Dagoberto, tomara somníferos disueltos en su té de la noche. Una vez dormido profundamente, planeaban llevarlo inconsciente en el coche hasta las afueras de la ciudad. El lugar elegido para abandonar a don Dagoberto era un túnel de desagüe abandonado y raramente visitado, situado en una zona desolada donde nadie reconocería al anciano ni cuestionaría su presencia. La oscuridad del túnel y su aislamiento lo convertían en el escenario perfecto para un acto tan despiadado. Sasha y Julián estipularon que llevarían a cabo su plan bajo el manto de la noche para evitar ser vistos. Se asegurarían de que el anciano estuviera vestido de manera que pasara desapercibido y llevarían consigo una pequeña maleta con algunas de sus pertenencias, para dar la impresión de que había decidido irse por su propia voluntad. A medida que la noche caía y los preparativos estaban listos, ambos hermanos se enfrentaban no solo a la logística de su plan maquiavélico, sino también a la sombra de la culpa que, aunque débil, aún pululaba en las esquinas de sus conciencias. Sin embargo, la perspectiva del dinero parecía silenciar cualquier remanente de moralidad que pudiera haberles detenido. Esa noche, el ambiente en la casa parecía diferente. Sasha y Julián habían decidido actuar con una amabilidad inusual, sonriendo y hablando con su padre con una suavidad que hacía mucho no empleaban. Don Dagoberto, aunque confundido por el cambio repentino en el trato, no pudo evitar sentir un atisbo de esperanza, pensando quizás que sus hijos habían recapacitado sobre su relación. Julián, levantando su vaso. «Salud, papá, por tu vida». Sasha, sonriendo. «Sí, por ti. Bebe, papá. Hicimos esta bebida especial para ti, para celebrar». Don Dagoberto, emocionado y conmovido por el gesto, levantó su vaso con manos temblorosas y bebió. El sabor era algo extraño, diferente a todo lo que había probado antes, pero asumió que era parte de la especialidad de la noche y confió en sus hijos. «Padre», con una sonrisa tímida. «Gracias, hijos. No saben cuánto significa para mí que estemos juntos así». Los hermanos intercambiaron una mirada rápida, escondiendo la culpa y el nerviosismo detrás de sonrisas forzadas. Julián, acercándose para llenar nuevamente el vaso de su padre. «Bebe un poco más, papá. Es una noche especial, ¿no?». Don Dagoberto asintió y bebió de nuevo, sin saber que la bebida contenía somníferos suficientes para dejarlo profundamente dormido. No pasó mucho tiempo antes de que sus ojos comenzaran a pesarle y su mundo se sumiera en la oscuridad. Sasha, mientras conducía. «¿Estás seguro de que esto está bien?». Julián, mirando hacia atrás, donde su padre yacía inconsciente. «No tenemos elección, Sasha. Piensa en el dinero, piensa en la libertad que tendremos. Solo es cuestión de dejarlo en algún lugar y volver». El viaje hacia las afueras de la ciudad fue silencioso, cada hermano perdido en sus pensamientos. La carretera se desenrollaba ante ellos como una cinta oscura que conducía hacia un futuro incierto, marcado por la traición que estaban cometiendo en ese mismo momento. La noche era oscura y fría, mientras los hermanos Sasha y Julián conducían hacia las afueras de la ciudad.
su auto cargado con un silencio tan pesado como la culpa que debían estar sintiendo. La carretera desolada los llevó a través de zonas cada vez más remotas y abandonadas, hasta que finalmente llegaron a su destino, un área aislada donde la ciudad descargaba sus desechos. Sasha, frunciendo el ceño. Este lugar huele a muerte. ¿Seguro que es aquí? Julián, asintiendo con una mirada dura. Sí, es perfecto. Nadie vendrá a buscarlo aquí. Además, todo este olor y la basura ocultarán cualquier rastro. El sitio era verdaderamente horrible. Montañas de basura se amontonaban como pequeñas colinas, despidiendo un hedor pútrido que se mezclaba con el aire frío de la noche. El ruido de ratas y otros animales escarbando entre los desechos era el único sonido, aparte del viento que soplaba a través de los objetos desechados que la sociedad había olvidado. Julián, cubriéndose la nariz. Este lugar es un infierno en la tierra. Vamos, ayúdame a sacarlo. Los hermanos abrieron la parte trasera del auto y con esfuerzo comenzaron a mover el cuerpo aún inconsciente de su padre. A pesar de la oscuridad, la luna ocasionalmente iluminaba sus acciones, proyectando sombras largas y siniestras en el suelo. Sasha, mientras arrastraban a su padre. ¿Crees que alguien lo encontrará aquí? Julián, mirando alrededor, nervioso. No lo creo. Y si lo hacen, pensarán que es solo otro desamparado más. Nadie lo buscará aquí. Una vez que llegaron al borde de un túnel de desagüe, los hermanos dejaron caer a su padre con un golpe sordo. El eco de su cuerpo impactando contra el suelo frío y húmedo resonó por un momento antes de ser absorbido por la inmensidad del lugar. Sasha, mirando hacia el túnel, con una voz temblorosa. Vámonos de aquí, cuanto antes mejor. Julián, dando un último vistazo a su padre. Sí, no hay nada más que hacer aquí. Con pasos apresurados y pesados, los hermanos regresaron al auto, dejando atrás a su padre en aquel lugar inhóspito y terrible, un lugar que reflejaba la oscuridad de la acción que acababan de cometer. A medida que se alejaban, el silencio de la noche parecía juzgarlos con cada kilómetro que los separaba de la escena de su inhumana traición. Don Dagoberto, al despertar, sintió una inmediata y aplastante sensación de desorientación. Sus ojos intentaban enfocar en la oscuridad, pero todo lo que podía ver eran sombras distorsionadas y formas incomprensibles. Una pesadez abrumadora se apoderaba de su cabeza y su cuerpo, y un dolor sordo pululaba a través de su cráneo. Don Dagoberto, pensando, ¿dónde estoy? ¿Qué es este horrible lugar? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? La confusión dio paso al pánico a medida que intentaba recordar cómo había llegado hasta allí. Intentó gritar, llamando a sus hijos con la esperanza de que estuvieran cerca, aunque una parte de él sospechaba lo contrario. Don Dagoberto, gritando con dificultad, «Julián, Sasha, ¿dónde están? ¿Por qué tengo tanto sueño?» No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz reverberando en el vacío del túnel. La tristeza lo invadió al comprender que sus hijos no estaban allí para ayudarlo. Con esfuerzo, empezó a caminar, moviéndose con lentitud a través del barro y la basura que se adherían a sus zapatos y pantalones. Cada paso, un recordatorio de su debilidad. A medida que caminaba, la ropa empapada y pesada se hacía más insoportable, obstaculizando cada movimiento. En un intento desesperado por aligerar la carga, comenzó a deshacerse de algunas prendas, despojándose poco a poco de su chaqueta y suéter, dejándolos atrás en el fango. Don Dagoberto, pensando mientras respiraba con dificultad, ¿por qué está todo tan pesado? ¿Por qué me siento tan débil? Finalmente, sus fuerzas empezaron a flaquear de manera alarmante. Sentía cada músculo de su cuerpo gritar de agotamiento, y su mente, nublada por el dolor y el desgaste, apenas podía procesar lo que sucedía. Con un último esfuerzo, Don Dagoberto tropezó y cayó al suelo,
su cuerpo rindiéndose al cansancio y al frío del pequeño túnel de lodo y mal olor. Allí yacía, en medio de la inmundicia y la oscuridad, demasiado débil para moverse, demasiado cansado para seguir luchando. Sus pensamientos se desvanecían en la bruma del agotamiento y la desolación, mientras la realidad de su situación se asentaba como una losa sobre su espíritu. Allí yacía, en medio de la inmundicia y la oscuridad, demasiado débil para moverse, demasiado cansado para seguir luchando. Sus pensamientos se desvanecían en la bruma del agotamiento y la desolación, mientras la realidad de su situación se asentaba como una losa sobre su espíritu. Señor, ¿está usted bien? Don Dagoberto, confundido y adolorido. No lo sé. ¿Quién eres tú? Me llamo Ana. Vivo cerca de aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué está aquí en el suelo? Con lágrimas en los ojos, don Dagoberto le contó a la pequeña Ana cómo sus propios hijos lo habían traicionado y abandonado en aquel lugar solitario. Ana escuchaba con una mezcla de asombro y tristeza. No puedo creer que sus hijos le hicieran eso. A un padre. Yo perdí a los míos y daría cualquier cosa por tenerlos de vuelta. Sintiendo una conexión instantánea con la pequeña, quien también conocía el dolor de la pérdida, don Dagoberto se dejó ayudar por ella. Ana lo llevó a su humilde casa, una pequeña estructura a las afueras de la ciudad, donde le ofreció ropa limpia que había guardado de su padre. Esto era de mi papá, debería servirle, y ahora debe comer algo. Don Dagoberto, aún abrumado por la bondad de la niña, aceptó la ropa y la comida que Ana preparó con lo poco que tenía. Mientras comían, curioso por saber cómo una niña tan pequeña podía sobrevivir sola, le preguntó cómo conseguía dinero. Hago malabares en las calles. A la gente le gusta y me dan algo de dinero. Con eso compro comida y lo que necesito para vivir. La noche cayó y con ella las emociones de don Dagoberto se intensificaron. La realidad de que sus propios hijos habían intentado acabar con su vida para beneficiarse de su muerte lo golpeó con fuerza. Lloró mucho, no solo por la crueldad de sus hijos, sino también por la amabilidad inesperada de Ana, una niña que, a pesar de su propia situación, había mostrado más compasión y humanidad que su propia familia. Gracias, Ana. No sé qué habría hecho sin ti hoy. Estamos aquí para cuidarnos el uno al otro, ¿verdad? Esa noche, don Dagoberto durmió en un lugar seguro por primera vez en mucho tiempo, gracias a la bondad de una pequeña niña que le había mostrado más amor y cuidado que su propia sangre. Mientras don Dagoberto encontraba un inesperado refugio y bondad en la pequeña Ana, sus hijos, Julián y Sasha, estaban llevando a cabo una parte más oscura de su plan. Después de abandonar a su padre, se dirigieron directamente a la estación de policía local, donde fingieron una preocupación y desesperación que no sentían. Julián: oficial, nuestro padre ha desaparecido. Estamos muy preocupados por él. Sasha: sí, y tememos por su salud mental. Ha estado muy confundido últimamente. Sin embargo, los hermanos no dejaron nada al azar. Habían arreglado previamente encontrarse con el jefe de policía, a quien sobornaron sutilmente, prometiéndole el 10% del dinero de la herencia a cambio de su cooperación en la manipulación del informe policial. Julián, en voz baja: si nos ayuda con esto, hay un 10% para usted. Solo necesitamos que el informe refleje que nuestro padre ha estado desaparecido y mostraba signos de demencia. El jefe de policía, corrompido por la oferta, accedió rápidamente. En el informe se detallaba que don Dagoberto había estado perdido desde hacía tiempo y que su estado mental era cuestionable, sugiriendo que podría haberse perdido por su propia confusión. Con el informe en mano, los hermanos fueron a ver al abogado, quien ya había comenzado a sospechar de sus verdaderas intenciones. A pesar de sus dudas, la documentación proporcionada por la policía parecía confirmar la historia de los hermanos. Abogado, mirando los documentos con escepticismo:
Es muy raro que esto pase justo ahora. El señor estaba bien, solo estaba un poco viejo, pero estos documentos parecen oficiales. Sasha, insistiendo. Como puede ver, es una situación desafortunada. Estamos muy preocupados. El abogado, aunque con reservas, se encontró en una posición difícil. La ley le obligaba a proceder basándose en la documentación presentada. Abogado. Bueno, parece que todo está en orden, aunque el dinero aún se puede cobrar en un mes. Si en ese plazo su padre no aparece, entonces podrán acceder a la herencia. Julián, aparentando alivio. Entendemos. Gracias por manejar esto con tanta sensibilidad. Al salir de la oficina del abogado, los hermanos compartieron una mirada de victoria. Su plan parecía estar funcionando perfectamente. Solo necesitaban esperar un mes para que el dinero les fuera entregado completamente. Mientras tanto, lejos de su malicia y engaño, don Dagoberto continuaba su recuperación, ajeno al turbio juego que sus hijos seguían jugando a su costa, un juego que ponía precio a su propia existencia. Julián y Sasha salieron de la oficina del abogado, ocultando apenas su frustración y ansiedad bajo una fachada de calma forzada. Una vez en la calle, fuera del alcance de oídos indiscretos, su verdadera naturaleza emergió rápidamente. Julián, frunciendo el ceño. ¿Un mes? Eso es mucho tiempo, Sasha. ¿Y si aparece? Sasha, riendo con desdén. No seas tonto, Julián. Ese viejo ya debe de estar muerto. Lo dejamos en un lugar donde nadie podría sobrevivir mucho tiempo, especialmente no él. La idea de que su padre pudiera regresar y arruinar sus planes parecía absurda para Sasha, cuya crueldad y codicia le cegaban ante cualquier otra posibilidad. Julián, aunque inicialmente preocupado, no pudo evitar ser arrastrado por la confianza de su hermana y la perspectiva del dinero que estaba al alcance de sus manos. Julián, intentando convencerse. Supongo que tienes razón. Además, si hubiera encontrado el modo de volver, ya lo habría hecho. Sasha, exacto. Solo necesitamos mantener la calma y esperar. Un mes pasará rápido y después todo ese dinero será nuestro. Riendo por la ironía de su situación y el alivio momentáneo de sus miedos, los hermanos se alejaron, hablando de planes futuros y de cómo gastarían su inminente fortuna. Su risa, cargada de desprecio y falta de remordimientos, resonaba por las calles, un oscuro presagio de su naturaleza despiadada. Mientras tanto, lejos de la oscuridad de sus intenciones, don Dagoberto seguía recuperándose, ajeno a los continuos esquemas de sus hijos, protegido por la inocencia y la bondad de Ana, quien se había convertido en su inesperado ángel guardián. En el contraste entre la malicia de unos y la bondad de otros, se tejía una historia de lealtades, traiciones y, en última instancia, la verdadera naturaleza del espíritu humano. Mientras Julián y Sasha conspiraban para asegurar su herencia sin escrúpulos, don Dagoberto, fortalecido por el cuidado y la compañía de la pequeña Ana, encontró una nueva forma de vida lejos de la soledad y la traición de su anterior hogar. Juntos, él y Ana se convirtieron en un equipo en las calles de la ciudad, trabajando en los semáforos para ganarse la vida. Don Dagoberto, con una energía renovada pese a su edad y los recientes acontecimientos, se dedicaba a limpiar los parabrisas de los coches que se detenían en los semáforos. Con un balde de agua y un limpiaparabrisas, se acercaba cuidadosamente a cada vehículo, ofreciendo una sonrisa a pesar de las cicatrices invisibles que llevaba en el corazón. Ana, por su parte, vendía golosinas, caramelos y chocolates desde una pequeña cesta colorida que llevaba colgada al hombro. Con su rostro inocente y su voz dulce, atraía a muchos compradores que no solo se dejaban tentar por los dulces, atraía a muchos compradores que no solo se dejaban tentar por los dulces, sino también por la evidente necesidad y el esfuerzo honesto de la niña. Ana, ofreciendo dulces a un conductor. ¿Le gustaría comprar algunos caramelos o chocolates? Son muy buenos.
Don Dagoberto, limpiando otro coche. «Aquí tiene, señor. Su coche quedará como nuevo». Esta nueva rutina no solo les proporcionaba un ingreso modesto, sino que también ofrecía a don Dagoberto una distracción valiosa de las penas que lo habían llevado hasta ese punto. Trabajando lado a lado con Ana, aprendió a encontrar momentos de alegría en el día a día y a apreciar el vínculo que se había formado entre ellos, tan distinto a la relación que había tenido con sus propios hijos. Los transeúntes y conductores a menudo los miraban con curiosidad, y no era raro que algunos, conmovidos por su situación, les ofrecieran algo extra o les compraran más de lo que inicialmente querían. Don Dagoberto, con cada ventana que limpiaba y cada sonrisa que recibía, se sentía gradualmente más aceptado y menos solo, una sensación que había escaseado durante sus últimos días bajo el mismo techo que sus hijos. En las interacciones diarias y los pequeños logros compartidos, don Dagoberto encontró una resiliencia y una paz que no había imaginado posible después de su desgarradora traición. Ana, a su lado, se convirtió no solo en su compañera de trabajo, sino en una especie de familia escogida, demostrando que en los lugares más inesperados se pueden encontrar la bondad y la redención. Era un día soleado y las calles estaban llenas de vehículos y peatones. Don Dagoberto y Ana trabajaban en uno de los semáforos más concurridos de la ciudad, en su rutina habitual. De repente, un coche se detuvo bruscamente al lado del semáforo. Era Julián, uno de los hijos de don Dagoberto, quien al reconocer a su padre desde su lujoso auto, no podía creer lo que veían sus ojos. En un impulso de shock y confusión, Julián salió del coche y corrió hacia donde don Dagoberto estaba limpiando un parabrisas. Agarró a su padre del brazo con la intención de arrastrarlo hacia el coche. Julián, furioso y agitado: «¡Vienes conmigo ahora, viejo! ¡Estás loco y no puedes estar aquí!». Ana, al ver la agresión hacia el hombre que había llegado a considerar como su propio abuelo, comenzó a gritar con todas sus fuerzas: «Dejen a mi abuelito en paz, él no está loco, no se lo lleven». Su grito atrajo la atención de las personas alrededor, quienes rápidamente se acercaron para ver qué estaba sucediendo. Julián, visiblemente alterado, intentó explicar la situación a los transeúntes que empezaban a rodearlos, insistiendo en que era necesario llevarse a don Dagoberto por su bienestar. Julián, gritando a la multitud: «¡Es mi padre! Está enfermo, sufre de demencia y necesita cuidado». La gente miraba con escepticismo y preocupación. Algunos empezaron a creer la versión de Julián debido a su aparente desesperación y las lágrimas en sus ojos, mientras que otros dudaban viendo el evidente terror y la resistencia de don Dagoberto. Transeúnte, interrogando a Julián: «¿Pero por qué parece tan asustado si solo quieres ayudarlo?». Otro transeúnte, mirando a Ana: «La niña dice que él está bien. ¿Cómo sabemos que estás diciendo la verdad?». La situación se intensificó rápidamente, con Ana llorando más fuerte y don Dagoberto suplicando que lo dejaran ir. La confusión y el caos en la intersección crecieron mientras más personas se involucraban, tratando de discernir la verdad y decidir cómo actuar. Algunos intentaron calmar a Ana y otros discutían con Julián, creando un tumulto que solo se resolvía con la llegada de más personas interesadas en ayudar. Algunos intentaron calmar a Ana y otros discutían con Julián, creando un tumulto que solo se resolvía con la llegada de más personas interesadas en ayudar. Mientras la confusión y el caos se apoderaban de la intersección, Sasha llegó apresuradamente, trayendo consigo los documentos que Julián y él habían manipulado con la ayuda del jefe de policía. Con una expresión de preocupación y urgencia, mostró a la multitud reunida los papeles que indicaban que don Dagoberto estaba oficialmente reportado como una persona perdida y posiblemente desorientada. Sasha, mostrando los papeles: «Miren,
Tenemos documentos de la policía que prueban que nuestro padre está perdido y sufre de problemas mentales. Necesitamos llevarlo a casa y asegurarnos de que esté seguro. Las personas alrededor, al ver los documentos oficiales, comenzaron a dudar de sus primeras impresiones. Aunque algunos todavía mostraban escepticismo, la presencia de los papeles y la afirmación de que estaban actuando en el mejor interés de don Dagoberto llevó a la mayoría a ceder. Don Dagoberto, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, comenzó a llorar, suplicando a las personas alrededor que le creyeran que no necesitaba ser rescatado por sus hijos. Don Dagoberto, con lágrimas: «Por favor, no me lleven. Estoy bien. No me siento perdido ni loco. Ana, ayúdame». Ana, por su parte, estaba devastada. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras se aferraba a don Dagoberto, gritando para que no se lo llevaran. No, no se lo lleven. Él no quiere ir con ellos. No lo hagan. Pero era demasiado tarde. Con la aparente legitimidad proporcionada por los documentos, Sasha y Julián lograron apartar a don Dagoberto de Ana y lo empujaron hacia el auto. La multitud, aunque todavía insegura, no intervino, creyendo que tal vez era lo mejor para un hombre supuestamente desorientado. Mientras los hermanos metían a su padre en el auto, Ana corría detrás, llorando y gritando, suplicando a los transeúntes que intervinieran. Pero su voz se perdía entre el ruido de la ciudad y la aceptación resignada de los espectadores. Don Dagoberto miraba hacia atrás desde el asiento trasero del auto, sus ojos llenos de lágrimas y desesperación, mientras el vehículo se alejaba, llevándolo lejos de la única persona que había mostrado genuina bondad y cuidado en sus días más oscuros. Ana quedó de pie en la calle, llorando por la pérdida de su querido amigo, sabiendo en su corazón que probablemente nunca más volvería a ver a don Dagoberto, el hombre que había llegado a ser como un abuelo para ella. La crueldad de la separación y la manipulación de sus hijos había triunfado, dejando un vacío doloroso y una sensación de impotencia frente a las injusticias del mundo. En medio del bullicio de la ciudad y el retumbar de los coches que se alejaban, Ana se quedó paralizada, sus lágrimas formando ríos en sus mejillas. Su corazón se sentía como si pesara toneladas, cada latido un eco de la pérdida que acababa de sufrir. Abuelito, te perdí, abuelito. ¿Cómo voy a seguir sin ti? Me enseñaste a ser fuerte, pero esto duele demasiado. Mientras tanto, en el asiento trasero del coche que se alejaba rápidamente, don Dagoberto miraba por la ventana, sus ojos llenos de lágrimas y su alma desgarrada por la separación de Ana, la niña que se había convertido en su luz en los días más oscuros. Don Dagoberto, pensando con un dolor profundo: «Nietecita, te amo. Por favor, Dios, cuídala. Si mi tiempo está llegando a su fin, te ruego que me ayudes a convertirme en un ángel para ella, para protegerla desde donde sea que esté». Don Dagoberto cerraba los ojos ocasionalmente, tratando de combatir el dolor físico y emocional que le provocaba el ser arrancado de un lugar donde había encontrado algo de paz. Su mente, fluctuando entre la desesperación y la esperanza, se aferraba a la idea de velar por Ana, aunque fuera en espíritu. Don Dagoberto, continuando su pensamiento, que pueda ser su guardián, que pueda cuidar de ella incluso si no puedo estar a su lado. Ana, mi pequeña nieta del corazón, siempre estarás en mis oraciones. En un giro inesperado de los eventos, la situación alrededor de don Dagoberto tomó un rumbo dramático. Julián y Sasha habían llevado a su padre a un lugar remoto cerca del bosque, con la intención de abandonarlo allí. Con desprecio, lo empujaron fuera del coche. Julián: «Baja, viejo tonto». Lo tiraron al suelo con brutalidad y procedieron a atarlo, asegurándose de que no pudiera encontrar fácilmente el camino de regreso. Don Dagoberto, aturdido y asustado, apenas podía comprender la magnitud de la traición de sus propios hijos. Sin embargo, justo cuando los hermanos estaban a punto de irse,
una voz familiar resonó en el aire, llena de desesperación y coraje. Abuelito. Al escuchar su grito, Julián y Sasha se giraron justo a tiempo para ver cómo 5 motocicletas irrumpían en la escena, levantando polvo y grava a su paso. Los conductores no eran otros que los vagabundos que don Dagoberto había conocido y ayudado durante su tiempo en las calles. A pesar de sus propias vidas difíciles, habían llegado a querer y respetar profundamente a don Dagoberto por su bondad y compasión. Rápidamente, los vagabundos bajaron de sus motos y se enfrentaron a Julián y Sasha. Sin perder tiempo, comenzaron a golpear a los hermanos, frustrados y enfadados por el maltrato que estaba sufriendo don Dagoberto. En medio de la confusión, uno de ellos sacó su teléfono y llamó a la policía, explicando la situación y pidiendo ayuda inmediata. Mientras tanto, Ana corrió hacia donde estaba su abuelito, rápidamente desatando las cuerdas que lo restringían. Con lágrimas en los ojos y un alivio que le recorría el cuerpo, lo abrazó fuertemente. Abuelito, no sabes cuánto me alegra verte. No dejaré que te hagan daño nunca más. Don Dagoberto, abrumado por el amor y el apoyo de aquellos a quienes había tocado con su bondad, abrazó a Ana, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. A su alrededor, los vagabundos vigilaban a los hermanos atados, asegurándose de que no pudieran escapar antes de que llegara la policía. Cuando los oficiales finalmente llegaron, se encontraron con una escena que claramente demostraba la culpabilidad de Julián y Sasha. Las declaraciones de los vagabundos, junto con la de Ana y la evidencia de las cuerdas usadas para atar a don Dagoberto, proporcionaron suficiente información para que la policía tomara medidas inmediatas. Este dramático rescate no solo salvó a don Dagoberto de un destino cruel, sino que también reforzó los lazos de una comunidad que, a pesar de estar marginada, mostró una increíble fuerza y unidad en la defensa de uno de los suyos. Ana y don Dagoberto, rodeados de sus improbables guardianes, se sintieron agradecidos y esperanzados, sabiendo que a pesar de las adversidades, no estaban solos. Después del dramático rescate de don Dagoberto, la policía detuvo a Julián y Sasha, y el proceso judicial que siguió fue rápido y decisivo. Los hermanos fueron condenados a 10 años de prisión cada uno por intento de homicidio y secuestro de su padre, reflejando la gravedad de sus acciones y la premeditación detrás de su plan. Mientras Julián y Sasha enfrentaban las consecuencias de sus actos, don Dagoberto tuvo una revelación importante para hacer. En una reunión con su abogado, a la que asistieron también sus hijos, don Dagoberto reveló la verdadera extensión de su riqueza y sus intenciones detrás de mantenerla en secreto. Don Dagoberto, hablando con firmeza y claridad: después de que su madre murió, temí que mi dolor y mi soledad me llevaran por mal camino. Me volví alcohólico y estuve cerca de perderme en los juegos y el alcohol. Por eso decidí asegurar el dinero, no solo para mí, sino para ustedes también. Nunca tuve solo $50,000, tengo 5 millones. Lo guardé no solo para protegerme de mis propias debilidades, sino para asegurarme de que ustedes no vivieran obsesionados con una riqueza que podría desaparecer. La revelación dejó a Julián y Sasha estupefactos, no solo por la magnitud de la fortuna, sino también por la intención de su padre de proteger tanto su legado como a ellos de los peligros del dinero fácil. Liberado de la amenaza de sus hijos y con su fortuna intacta, don Dagoberto decidió dedicar una parte significativa de su riqueza a la comunidad de las afueras de la ciudad, aquella que lo había rescatado y demostrado más humanidad y cuidado que su propia sangre. Con el dinero, ayudó a construir casas y mejorar las condiciones de vida de los vagabundos y personas marginadas que habían sido sus protectores en los momentos más oscuros. Don Dagoberto, explicando su plan: quiero que este dinero sirva para algo más que lujos y placeres efímeros. Vamos a construir un lugar mejor para todos aquellos que han demostrado tener un corazón grande y generoso.
Ustedes me salvaron la vida. Ahora quiero ayudar a mejorar la suya. Con la ayuda de su abogado y varios planificadores urbanos, don Dagoberto invirtió en la construcción de viviendas dignas, centros comunitarios y programas de ayuda que transformaron la zona. Aquellos que una vez vivieron al margen de la sociedad, ahora tenían un techo seguro sobre sus cabezas y una comunidad en la que podían prosperar. Ana y don Dagoberto se convirtieron en figuras centrales en la revitalización de la comunidad, viviendo una vida rica en gratitud y propósito. A través de su generosidad y visión, don Dagoberto no solo redimió su pasado, sino que también aseguró un legado de bondad y apoyo mutuo, demostrando que la verdadera riqueza se encuentra en la comunidad y la capacidad de cambiar vidas para mejor. Después de años de generosidad y trabajo en la comunidad, don Dagoberto se convirtió en una figura paterna y un verdadero héroe para muchos, especialmente para Ana, quien había encontrado en él no solo a un protector, sino también a una familia. Con el tiempo, Ana heredó toda la fortuna de don Dagoberto, quien confiaba plenamente en su juicio y en su capacidad para continuar su legado de benevolencia. Un tranquilo amanecer, cuando los primeros rayos del sol apenas comenzaban a iluminar el cielo, don Dagoberto falleció pacíficamente en su sueño. La noticia de su muerte se esparció rápidamente por la comunidad, llevando consigo un profundo dolor y tristeza. Ana, con el corazón roto pero llena de gratitud por los momentos compartidos, se dirigió al cielo una noche, mirando a las estrellas que brillaban sobre ella. Sus palabras fluían suavemente, cargadas de amor y despedida. Abuelito, mi querido abuelito, ahora vuela alto, vuela hacia el cielo. Eres un ángel con alas. Antes no las tenías, pero siempre fuiste un verdadero ángel para todos nosotros. Tu amor y tu bondad transformaron muchas vidas, incluida la mía. Te amamos profundamente y te extrañaremos más de lo que las palabras pueden expresar. Tu espíritu seguirá viviendo en cada uno de nosotros, en cada acto de bondad que realicemos, en cada sonrisa que compartamos. Gracias por todo, abuelito. Descansa en paz sabiendo que tu legado nunca morirá. Las lágrimas corrían por las mejillas de Ana mientras hablaba, cada palabra un tributo a la vida y el impacto de don Dagoberto. La comunidad se reunió alrededor de Ana, compartiendo el dolor, pero también celebrando la vida de un hombre que había sido mucho más que un amigo. Había sido un verdadero salvador y un ser de luz para todos ellos. La ceremonia de despedida fue sencilla, pero profundamente emotiva, con miembros de la comunidad contando historias sobre cómo don Dagoberto los había ayudado y animado. El duelo se compartía, pero también lo era la esperanza y la promesa de continuar su trabajo, de mantener viva la chispa que él había encendido en la comunidad. En ese momento, todos sintieron que don Dagoberto, aunque ya no estaba físicamente entre ellos, seguía presente en espíritu, guiándolos y protegiéndolos como el ángel que siempre había sido. Su memoria se convirtió en un faro de esperanza y en un recordatorio constante del poder transformador de la bondad y la compasión. Sus lágrimas se mezclan con la lluvia en la acera. El amor que se fue